Nos centremos en materia porque hoy hablaremos del manejo del duelo, cómo afrontar la pérdida de un ser querido y cuáles son esos duelos, ¿qué? Invisibles, diríamos, o Ay, imperceptibles, pero que no, imperceptibles no porque los sentimos, pero no estamos conscientes de que lo son. Así que hoy está con nosotros el doctor William Ramírez, él es psicólogo y lo recibimos como es costumbre con este aplauso. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto tenerlo otra vez aquí, en su casa. muchas gracias por la invitación y un saludo muy cariñoso a todos los que nos ven y nos oyen. Exactamente, aquí ya es Exactamente. multiplataforma, ¿verdad? Ya Qué que bueno. estamos, no pasamos inadvertidos. Es muy curioso, doctor, hablar del duelo. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué cada persona lo vive de formas tan diversas? El duelo se siente y duele, y se siente en el cuerpo y en el alma. Sobre todo el duelo cuando un ser querido muere, ¿verdad? Creo que es como la máxima manifestación de un duelo cuando se asocia con un ser querido. Pero sin embargo, el duelo casi que lo vivimos sin darnos cuenta todos los días, porque todos los días tenemos alguna pérdida. Entonces el duelo se asocia con una pérdida. Y efectivamente el dolor o lo que se siente es como un síntoma. El síntoma en todos los casos tiene como dos formas de manifestarse. Uno es el manifiesto, ¿verdad? El que uno puede contar o dónde lo siente y todo eso. Pero el más complicado es el inconsciente, el mensaje inconsciente del síntoma. O sea, ¿qué nos quiere decir ese síntoma? Todos los síntomas se asocian con nuestra historia particular, la novela particular de cada quien, que se empieza a escribir desde antes de nacer. Wow. Al estilo de Jung, consciente colectivo va muy largo. Ajá. Pero digamos, más cercano, nuestros abuelos, nuestros papás y mi propio nacimiento, ¿verdad? Lo que Freud llama las series complementarias, el antes, el y después del nacimiento, y construye una novela particular. Y con base el contenido de esa novela es que se inscriben después todos los síntomas, y el duelo, digamos que también es un síntoma, que como sabemos, cuando se habla de duelo es una situación que es universal, pero cómo lo vive la gente es muy personal. O sea, no se puede hablar de terapias universales para trabajar las pérdidas. Es un trabajo muy personal que implica que el sufriente, porque en realidad se sufre, lo pueda poner en palabras. Y sí podemos hablar de etapas del duelo. Y pregunto, si sí, todos los que hemos tenido un duelo consciente al menos, transitamos por todas ellas. O a veces nos podemos quedar varados en una. Si viera que no. Sí es cierto que es muy frecuente oír de etapas y de otros enfoques, lo hablan y lo trabajan así. Pero como le decía, como es una situación personal que vive el que lo está sufriendo, no se pueden marcar ni en etapas ni en tiempo. Más bien a veces el consolar a una persona que está en duelo le hace más daño y le prolonga más el duelo. De buena fe lo habrá, Claro. que no se preocupe, todo va a estar bien. Pero viera que no funciona así, porque el duelo, al asociarlo con mi historia personal, tiene un tiempo y una frecuencia, una cantidad para que se pueda resolver. Siga, doctor, Porque tranquilo. el duelo, vamos a ver, nosotros podemos decir que somos sujetos, yo sujeto, y todo lo que me rodea son objetos. Puede sonar un poco feo el concepto, pero la relación para establecer un vínculo, ¿verdad?, es con objetos. Mi pareja, mis hijos, mis familiares, el carro, la moto, Sí, sí. el perro, son objetos, ¿verdad?, del mundo exterior con el cual yo establezco un vínculo. Y que para mí es importante, porque objetos hay miles, ¿verdad? Pero mi energía va y se proyecta en uno de esos objetos. El amor, cuando uno dice que está enamorado, es porque de las 100 posibilidades escojo una para que sea mi pareja. Entonces yo deposito en ella
una energía vital, y no solo me gusta su físico, su pelo, los ojos y todo eso, pero además yo la adorno con mis propias necesidades. Claro. Y viera que lo que me enamoro más es de eso. Ah, qué interesante. Sí. Entonces, cuando esa persona me abandona, se muere o se va, no solo se lleva la belleza que yo vi en su cuerpo físico, sino lo que se lleva lo que yo le agregué. Claro. Y ese es el dolor, el apego que uno hace con objetos del mundo exterior, llámese personas o cosas. Por eso, como le decía, constantemente estamos sufriendo pérdidas, ¿verdad? Que se asocian con la pérdida de un trabajo, con la pérdida de un amigo. Vea, lo que está pasando ahora con que la selección no haya ido al Mundial es un duelo es nacional. un duelo para mucha gente, ¿verdad? Que lo Sí. afecta. Dependiendo de su historia, a unos los afecta más que a otros. Claro. Y doctor, pienso, tal vez sea un poco extraña esta pregunta, pero ¿se puede manejar el duelo de forma preventiva, teniendo conciencia de lo que usted nos acaba de decir? Si ya yo estoy oyendo esta entrevista, le presté atención y digo, mira, no es la persona, es lo que representa para mí. Entonces, si el día de mañana esa persona no está, voy a tomarlo con calma, o voy a comenzar a entender que no es la persona, es lo que yo estoy queriendo que signifique. Sí, sí, así es, sí. El tema es que aquí lo que lo invita a uno es ir al psicólogo, ¿verdad? O a personas con cierto, digamos, cierta, que comprenda lo que pasa. Puede ser el pastor de la iglesia donde voy, puede ser no sé, un médico consejero, el médico cabecera, qué sé yo, pero que comprenda que no somos solo cuerpo, sino que también somos mente y espíritu, digamos, que es por lo menos, son tres aspectos que conforman a un ser humano, que no es solo el cuerpo, lo que vemos, ¿verdad? Entonces, el conocer, le decía yo al principio que hay una novela particular que es la de uno, que es mi historia, desde antes de nacer ya se estaba escribiendo. Nací, me ponen un nombre, ¿verdad? Me dicen es mujer o es hombre porque algo faltó ahí para que diga que es mujer, o algo sobró para que diga que es hombre, pero no tiene que ver, digamos, con algo ya estructurado, sino que se va construyendo con el tiempo. Y a partir de esa novela es que yo interpreto todas las cosas que me ocurren o las que hago. Entonces, a nivel preventivo, el conocer cuál es el contenido de esa novela me va a ayudar mucho a darme cuenta que nada de lo que hago en la vida es por casualidad. Todo tiene un sentido que tiene que ver con mi novela particular. Entonces, el apego que establezco con las personas que me rodean, con los objetos que me rodean, tiene que ver con mi novela y tiene que ver mucho con mis carencias. O sea, darme cuenta que yo no soy completo como ser humano, algo me falta. Y como algo me falta, ando buscando pareja, ando buscando un título, ando buscando un carro, ando buscando una camisa, ¿verdad? Algo. Son cosas que creo que me completan, pero cuando ya las tengo, ay, no era eso. Hoy estamos aquí con el grato o la grata compañía del doctor William Ramírez, él es psicólogo y estamos hablando del duelo, cómo manejarlo, cuáles tipos de duelo existen. Y aquí aparece Frank. Vamos a ver, a primera vista, Frank, gracias por estar con nosotros. Saludos al doctor. Yo cuestioné, nos dice, la mezcla de emociones y tristeza cuando perdí a mis padres viviendo en Estados Unidos y teniendo que venir a darles cristiana sepultura. Primero a mi padre y 2 años después a mi madre. Llegué a la conclusión ante mi dolor, de que no sufrimos la innegable ausencia de la presencia física, sino la pérdida del puente que unía toda una vida de recuerdos en común. Qué bonita Gracias, anécdota y le agradecemos mucho a Franklin, se llama. Don Frank. Ajá. Sí, gracias por participar. Efectivamente, mira que él lo dice de una manera muy bonita. Y es que uno establece un vínculo, ¿verdad? Y como le decía al inicio, y como él dice, de toda una vida, ¿verdad? Entonces, uno deposita gran parte de nuestra energía en ese objeto o en esas personas o en ese representante del mundo exterior con el cual yo establezco el vínculo. Gran parte de la energía.
sobre todo con seres más queridos, con más energía. Entonces, cuando esa persona no está, el problema más grande es qué hago con esa energía, hacia dónde la dirijo. La libido, decimos en el psicoanálisis, hacia dónde la dirijo, porque me quedo como sin razón de vida en ese momento, ¿verdad? Y parte del tratamiento del duelo es que la persona empieza a encontrar nuevos vínculos, establezca nuevas relaciones, nuevos proyectos, donde esa energía la pueda canalizar hacia un nuevo proyecto o a esos nuevos objetos. Entonces, la pérdida nunca va a desaparecer, ¿verdad? Porque son mis padres, pues, pero se maneja de una manera mucho más madura, ¿verdad? Un duelo más maduro, porque la energía que era inconsciente la puedo canalizar hacia otros objetos. Ve qué interesante, doctor, el comentario que nos ingresa, y agradecemos mucho al caballero que nos escribe. Dice: una experiencia cercana, la pérdida de una hermana de la familia. En mi caso, pues dolió, pero ya llegué a un punto donde ya hace falta, pero se continúa con la vida. Pero hay otras familiares que llevan un conteo de días desde que falleció, ponen fotos en estados y, a mi parecer, mucho drama. No sé si será diferente, pero en una reunión familiar no es posible hablar con ella, porque es volver al día de la vela, o hablar de ella debe ser. Hay llanto y una vibra horrible. Ella trascendió hace 3 años. Entonces, escribe: mi consulta ¿es normal? ¿Soy muy grosero al no sentir lo mismo que el resto? ¿O hay un nivel de tolerancia a la falta de ese ser querido? Me encanta esto y voy a colar una pregunta ahí, doctor. ¿Los hombres y las mujeres vivimos diferentes los duelos? El ejemplo que él pone es muy, muy interesante para comentar algo que al principio también ya habíamos dicho, y es que el duelo se maneja de manera diferente por cada persona. Por eso no hay tratamientos universales, sino que cada quien lo vive de acuerdo a su novela particular. Y el tiempo que dure es el que corresponde para esa persona. Me imagino que estar reforzando la presencia del vínculo con el que yo establecí esa relación, ¿verdad? Ese vínculo, con recuerdos, con fotos, con misas, con ese tipo de cosas, distrae mi atención para poder dirigirla hacia otros objetos, que es lo que me parece que cómo lo resolvió el señor que nos escribe, ¿verdad? O sea, dirigiendo esa energía que estaba proyectada en ese objeto en particular, dirigirla hacia otros objetos, empezar a ver que la vida continúa, ¿verdad? Y sí, el dolor puede mantenerse ahí, pero no que me paralice, ¿verdad? Porque a mucha gente lo paraliza y ahí queda fijado en un objeto que con fotos y con candelas y con flores y cosas de esas se sigue recordando. ¿Puede ser adictivo permanecer en un duelo? Viera que tal vez no lo había pensado así, pero usted me ha dado una buena idea. Porque las adicciones tienen que ver con un vínculo que se establece con un objeto del mundo exterior que me completa. Sea el guaro, sea cocaína, sea la pareja, sea el trabajo. Me vuelvo adictivo a cosas, ¿verdad? Claro. Y también ese puede ser un vínculo adictivo, gracias. Perder un duelo puede ser un duelo. es desvincularse ya al 100%. Al 100, sí. Bueno, ve qué linda esta consulta. Gracias a Gracielita. Gracias, Graciela. Sonó como redundante, pero de verdad que le agradecemos mucho porque ella es una persona no vidente y dice: mi soporte emocional ha sido mi perrita. Actualmente, de hecho, en este momento estoy en carreras con ella. Siento que pronto se me va. Soy sola. He podido pasar la muerte de mi mamá, la muerte de mi papá, pero no sé cómo voy a soportar la pérdida de mi compañera fiel. Ve qué rol que va más allá de lo que emocionalmente representa para ella. Es que también logísticamente le ayuda de una manera muy particular. Es lo que decíamos de toda la energía puesta en un objeto del mundo exterior, ¿verdad? No toda la tiene que depositar ahí. Por lo que le escucho en el mensaje que nos envía, ella es una persona de mucha energía, de mucha fuerza interna, que puede empezar a darle, digamos, una despedida desde ahora preventiva, como usted hablaba, con ese ser querido, ¿verdad? Empezar a despedirse, empezar a incursionar y ver un posible representante de un objeto, ¿verdad? Que ella lo necesita. Entonces, que el apego que se siente, ¿verdad?,
que lo vea como algo natural, de un proceso natural, y que la energía que tiene depositada en ella, en la perrita, lo vaya desplazando hacia otro perrito. Aquí nos escriben, en mi caso, yo creo que soy muy consciente del ciclo de vida de un ser humano. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Aunque sí duele la partida, en este caso de un ser humano, llámese papá, mamá, hijo, hermano, etc., es algo que lo llevo de buena manera. Soy muy consciente de que en algún momento van a faltar. Qué interesante todas las participación de la gente, qué bueno que participen. El duelo, como decía, tiene que ver mucho con mi historia familiar, y el dolor del duelo a veces es menos doloroso, o eso es lo que uno considera, que enfrentarse con mi historia particular. O sea, en mi vida de niño, o sea, cuántas pérdidas tuve que me afectaron desde lo inconsciente. Digamos, si mi mamá tuvo que salir a trabajar cuando yo tenía 3 meses de vida, el niño lo vive con un duelo y una pérdida muy significativa para él. Y escarbar eso en mi novela particular puede ser mucho más doloroso que el duelo que estoy sintiendo hoy. Entonces me quedo pegado al duelo de hoy por miedo a profundizar el factor desencadenante de lo que tengo en mi inconsciente cuando era un bebé, que mi mamá se fue a trabajar y me dejó solito. Qué interesante, doctor, este ejemplo, porque en aras de la igualdad y el papá. Me encanta que el ejemplo que usted haya puesto es el de la mamá que se fue a trabajar y me dejó, pero ¿y el papá? Que en la misma edad, en la misma situación, se fue a trabajar o nada más no está. Hay un tema que tiene que ver con la sociedad que nos tocó vivir, y sobre todo aquí en Occidente. Para construirse uno como sujeto, no son tan importantes las figuras como la función. Es la función materna y la función paterna, que la puede ejercer cualquier representante de esas funciones. No tiene que ser necesariamente la mamá ni necesariamente el papá. En los primeros años de vida, digamos, la función más importante es la función materna, porque el bebé es un cachorrito que nace totalmente indefenso, y es parte, él lo vive así, como parte del cuerpo de la mamá. Entonces hay una simbiosis entre la mamá y el hijo que es difícil de romper. Claro. Bueno, y esa es una función, ¿verdad? Terminar de crearlo, terminar de acompañarlo, y eso le genera al bebé mucha confianza y empieza a perder el miedo al mundo en el que vive. La función paterna es importante después de ese periodo en que ya el niño se vale por sí solo. Pero eso no quiere decir que el papá no tenga también cómo ofrecerle al niño función materna. No tiene que ver con el género, porque uno como hombre pasó por ahí y sabe lo que significa la función materna. Entonces, cooperar con la mamá como figura para como función juntos atender a ese hijo es lo más sano. Ve qué bueno, un poquito relacionado con esto. Aquí nos llega otro mensaje. Buenos días, en mi caso particular lo que sucedió fue la muerte de mi hermano. Él estuvo con un proceso de cáncer por 1 año. Y lo que pasó conmigo es que en ese año me dio el tiempo para poder hacer el duelo. Y cuando él falleció, sinceramente, yo ya había pasado ese trago amargo. Y sí, es muy complicado para uno porque él era como mi papá. Fue la figura paterna que no tuve. Y sí, fue muy duro, pero cuando él ya partió fue diferente. No fue ese dolor tan profundo, sino que fue una paz dada por Dios. Algo de lo que usted mencionó hace un rato de la preventiva, la parte preventiva, fue lo que hizo claro, persona que nos escribe, ¿verdad? Él fue elaborando el duelo antes de que él muriera, sabía que iba a morir. Entonces fue elaborando el duelo, y cuando ya se da la partida definitiva, ya estaba preparado. Bueno, interesantísimas todas las consultas, doctor. Tenemos que preguntar antes de ir finalizando, ¿cuáles son señales de alerta? Porque también un duelo emocional nos puede llevar a dolor físico, también a no comer, o aunque uno coma, no se nutre igual, algo pasa, la comida no lo llena a uno, no lo alimenta. ¿Cuáles señales pueden representar alertas? Y ya prestar una atención e incluso ir a buscar ayuda, ahí sí o sí, no negociable, porque podríamos de repente derivar en una depresión o en un cuadro que nos lleve a un estado emocional y físico de deterioro.
Sí, todas las señales, si uno les pone atención, cuando ya afectan el mundo en el que vivo, afectan relaciones con terceros, empiezo a tener problemas en el trabajo, con la pareja, con los hijos. Cuando me incapacita, digamos, ya siento que no puedo ir a trabajar. O sea, son señales a las cuales hay que ponerles muchísima atención. Y hay tratamiento, digamos, la medicina alopática ayuda, digamos, los medicamentos, más que remedios, porque el remedio yo lo veo ahora de la medicina natural, como homeópata que soy, desde ahí lo veo. O sea, hay remedios o medicamentos que alivian el síntoma, o sea, que me alivian el dolor y me permiten reflexionar un poco más hacia lo que estoy sintiendo. Entonces, digamos, acudir a un remedio o a un medicamento puede ayudar, digamos, porque ya me siento que me estoy paralizando, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con mi salud física porque empiezo a tener dolores en el cuerpo, que gastritis y que no puedo comer y que, como usted lo decía, ¿verdad? Entonces, a eso hay que ponerle atención. Y lo que ocurre es que escarbar la causa, como decía, la persona lo vive como que es más doloroso que lo que me está representando el duelo en ese momento. Entonces, me quedo ahí, trabado con ese duelo porque la causa, que es inconsciente, me da miedo profundizar y sentir lo que sentí cuando era un bebé. Qué interesante. Bueno, podríamos seguir aquí conversando muchas cosas más, pero por ahora, doctor, le agradecemos mucho porque creo que la plática invitó a que la gente participara y eso es muy valioso para nosotros y sobre todo nos deja pensando, ¿verdad? Nos deja pensando en cómo estoy afrontándolo, cómo lo iré a afrontar y entendiendo que no somos los dueños y señores ni siquiera de nuestras emociones, administrarlas sí se puede por lo menos procurar con información y llevando a la conciencia esto que hoy hemos aprendido. Si usted quiere localizar al doctor William Ramírez, quien es psicólogo, ¿dónde puede hacerlo, doctor? En el 7138-7171 tenemos el consultorio en Guadalupe, ahí por el Divina Pastora. Perfecto. Repetimos el número, por favor. 7138-7171. Perfecto. Doctor William Ramírez, psicólogo, quien hoy nos acompañó. Estás a solo un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos.